Bueno, como todas las noches, hasta aquí las noticias. Soy Juan José Ríos. Continúa el momento del análisis y las entrevistas. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de las entrevistas de hoy lunes por la noche. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las mismas. Carmina, buenas noches. Gusto en saludarla. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo está? Gusto en verla. ¿Cómo inició su semana, su Todo mes? muy bien. Todo muy bien. Desde el mes pasado que no la vemos aquí. Ah, sí. Sí, es cierto. Bueno, tenemos el primer lunes del mes de octubre totalmente en vivo y vamos a tratar un tema que ha capturado la atención de los guatemaltecos, a buena parte de los guatemaltecos, y se refiere a esta situación que está viviendo de desintegración la Corte de Constitucionalidad. Como ustedes recordarán, ayer por la noche en vivo junto a Cristian Castillo, pues analizamos con especialistas, con juristas la situación. Hoy se da un giro adicional a este tema cuando 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, una magistrada titular y 2 magistrados suplentes, comunicaron una carta amplia, extensa, detallada sobre su posición frente a la situación del magistrado Neftalí Aldana. Resumiendo, básicamente dicen que consideran de que se debe declarar la cesantía, la vacancia del el magistrado titular Neftalí Aldana, y si esto no sucede, estos 3 magistrados, la magistrada titular y los 2 magistrados suplentes, no asistirán a la Corte de Constitucionalidad. Cualquier otra situación, una convocatoria, una participación, podría resultar en una ilegalidad, una ilegitimidad en lo que se emita desde ahí. Para conocer ese detalle, quiero dar la bienvenida a la magistrada Dina Ochoa y también a la magistrada María de los Ángeles Araujo. A ambas, buenas noches y gracias por aceptar la invitación de Canal Antiguo. Buenas noches, Mariano. Es un gusto compartir esta noche con ustedes. Muy buenas noches a los televidentes, como a Canal Antiguo a través de Mariano y la licenciada, agradeciendo este espacio para que de alguna manera el pueblo de Guatemala pues pueda conocer algunos planteamientos que hemos realizado como magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Gracias, señora magistrada Ochoa. Iniciamos con usted precisamente para solicitar de que nos reitere, nos reafirme el contenido de la carta y la posición que usted y los 2 magistrados suplentes tienen en este momento en la Corte de Constitucionalidad. Muchísimas gracias, Mariano. Ante todo, queremos manifestar nuestra solidaridad con la familia del magistrado Neftalí Aldana en este momento por su difícil situación que está enfrentando. A razón de ello es que los magistrados y su servidora fue que hicimos un planteamiento ante el Pleno de la Corte, especialmente en relación a la situación que está atravesando la Corte. A través de esa solicitud, pues nosotros queremos salvar nuestra responsabilidad sobre la situación actual de la Corte. Ante ese evidente impasse en el que se encuentra con respecto a la solicitud presentada por la familia del magistrado Aldana. También decir que con ello se quiere dar en el seno del Pleno, dar una respuesta totalmente distinta a el planteamiento que hace la familia en relación a las circunstancias que el magistrado Aldana presenta. Nos han presentado un certificado amplio en donde hace un mes fue solicitado ese certificado. No puede ser posible que ahorita se argumente en otros espacios formas distintas o figuras distintas de las cuales pues nosotros y la magistrada presidenta pues conoció con anterioridad. Entonces, decir en otro espacio, porque hoy en la mañana se dijo que en un espacio, en una emisora, se dijo que debería declararse la incapacidad, entre otras cosas,
que debería, que su hijo, quien comparece como representante legal y que también firma la carta, no debería ser la persona que hace ese requerimiento. Ante ello y esas figuras, pues nos preocupa y eso nos hizo unirnos ante la situación y ante todas las circunstancias para poder plantear esto al seno de la Corte y después de ello, pues decidimos hacerlo públicamente. Muchísimas gracias. Magistrada Araujo, ¿nos podría explicar un poco, ustedes al inicio de este comunicado que expresa la magistrada Ochoa, hablan sobre esta capacidad? ¿Nos podría hablar un poco al respecto de esto, por favor? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, manifestó la magistrada Dina Ochoa nuestra solidaridad con el magistrado Neftalí Aldana, familia, por la situación que actualmente está atravesando. Sabemos perfectamente que su enfermedad lo ha llevado precisamente a una de las causales de cesantía que nos tipifica el artículo 161 de la Ley de definición personal y de constitucionalidad, que es precisamente la capacidad y la idoneidad de un magistrado, de un funcionario judicial para poder emitir resoluciones. Y es que definitivamente esto quiere decir que la persona no se encuentra en condiciones de poder expresar su parecer, de poder discutir las ponencias que se someten a esa alta magistratura, ya que gran parte de sus capacidades mentales y volitivas no se encuentran plenamente razonables como para poder emitir un criterio. De tal cuenta que ante la imposibilidad de este magistrado por estar sufriendo serios quebrantos de salud que le paralizaron casi la mitad del cuerpo, que es lo que es la hiperglicemia, entonces estaríamos ante una situación de falta de integración de uno de los órganos de poder del Estado, que precisamente tiene que estar sentado dentro de lo que es el honorable pleno para que se puedan emitir los criterios en representación de ese órgano de poder del Estado. Eso no quiere decir que vaya a representar los intereses de la Corte Suprema de Justicia, de ninguna manera, pero el criterio per se como órgano jurisdiccional debe estar representado. Si no tiene la plena capacidad mental de poder tomar decisiones, él tiene una limitante para poder emitir juicio. Magistrada Araujo, permítame profundizar un poco en esto que le pregunta Carmina, en particular porque hay algo que uno puede leer en todos los párrafos de la carta que ustedes hicieron pública, y es un rescate a la dignidad de la persona. Uno lo entiende, lo comprende, porque se sustraen de ese análisis total y absolutamente frío, jurídico, y donde algunos quieren ya meter la parte estrictamente médica, y ustedes han aclarado que se han presentado, han adjuntado los familiares del magistrado Neftalí Aldana, pues los certificados correspondientes. Pero mi pregunta va, ustedes hacen mucho énfasis en esas causales de cesantía, incluso llaman al número clausus, o sea que cabe poca discusión, o más bien no debe darse una discusión porque son evidentes las causales para declarar la vacancia definitiva. ¿Pudiera, por favor, ampliar un poco esa parte? Claro que sí, Mariano. Vea, el tema es que cada uno de los órganos que están representados dentro de la Corte de Constitucionalidad tiene que tener, por así decirlo, la capacidad de poder discernir. Nosotros no vamos a entrar a cuestionar en una forma subjetiva la posibilidad que él tiene, pero creemos que él debe de tener la privacidad en estos momentos en los cuales sus facultades están limitadas,
para poder someterse a ese tipo de presiones que la magistratura de carácter constitucional sobrepasa. Y es que no me dejará mentir la población y ustedes como periodistas en el sentido de que nosotros estamos ante la expectativa pública, ante cualquier tipo de presiones de toda naturaleza, porque las decisiones que se toman en la Corte de Constitucionalidad son decisiones que afectan al país en pleno, de tal manera que nosotros no podemos entrar a analizar aspectos subjetivos, sino que debemos de tratar de mantener la institucionalidad de la Corte. Y la institucionalidad de esta simplemente va a estar representada a través de los 5 entes nominadores que en su oportunidad la Asamblea Nacional Constituyente les dio facultades para estar representada de conformidad con los criterios administrativo, legislativo, jurisdiccional, profesional y por supuesto ante el factor académico. De tal manera que no podemos soslayarnos de los aspectos subjetivos, no podemos encaminarnos a evaluar aspectos subjetivos y ponderarlos versus la institucionalidad que un órgano de esta naturaleza merece tener hoy por hoy. Gracias, señora magistrada. Magistrada Ochoa, precisamente sobre esto hay un punto en el video donde usted precisamente dice, y de verdad me impactó porque como dice la magistrada Araujo, hemos estado hablando del tema legal, pero aquí también es importante la persona y la salud. Y usted hace ver que el nivel de estrés que esto le puede causar, el problema que necesita terapia, rehabilitación, también no nos estamos preocupando por la persona, estamos demasiado enfocados en el tema legal y en esta confusión que se ha dejado por un lado al propio magistrado. Y yo creo que ustedes hacen mucho énfasis en eso y me parece, la verdad, muy acertado. Nos quisiera comentar más sobre esto, por favor. Gracias, Carmina. Mire, al no pronunciarnos con la premura necesaria sobre esa cesantía, se ha creado una corte desintegrada. Esto afecta, como usted dice, las resoluciones. Ahora bien, estamos poniendo en tela de duda el planteamiento de la familia. El planteamiento de la familia que humanamente ve al magistrado en una situación y en una circunstancia difícil. O sea, esto no debe tener discusión. ¿Por qué no debe tener discusión? Porque ellos nos están acompañando y una de las peticiones de ellos es que no se le otorgue más permiso, que se acepte de forma inmediata su cesantía. Definitivamente ustedes podrán ver y la población podrá ver que se está discutiendo a nivel nacional algo que de alguna manera debería sin discusión más. Ellos están pidiéndolo. La familia lo está pidiendo. Está diciendo, miren, magistrados, él se encuentra limitado en el ejercicio de esa función que no puede realizar. Tal cual lo decía la magistrada Araujo, la carga de trabajo que nosotros tenemos y las discusiones que tenemos en relación a este término jurisdiccional, él en este momento, y tal lo dice el informe médico, necesita terapia, necesita no estar sometido, ha sufrido 2 actos cerebrovasculares que están afectando su salud. Entonces, esa es la razón que nos conmovió a los 3, precisamente, esa razón humana, porque el magistrado Aldana necesita tener esa paz y esa tranquilidad. De verdad, esa paz y esa tranquilidad, ¿por qué? Porque en este momento el ejercicio de esa función no la puede realizar. Nosotros, los magistrados, al ver esa situación y
esa solicitud planteada, pues estamos pidiéndole a la Corte que sin discusión, o sea, ¿qué vamos a entrar a discutir? ¿Qué entraríamos a discutir? La Constitución y la Ley de Amparo establecen, como decía la magistrada, la forma de integración de la Corte. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia no cuenta con ninguna designado en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Por la vacancia dejada por la magistrada suplente, que ahora está como fiscal general de la República, y actualmente la delicada situación médica del magistrado Neftalí Aldana. El artículo 113 constitucional demarca que todo funcionario público debe cumplir a cabalidad con las máximas de capacidad, idoneidad y honradez. Entonces, una de estas máximas está siendo en este momento el cuestionamiento y el planteamiento de su familia hacia el Tribunal Constitucional. No puede ser posible que con anterioridad se aceptaran esa información, esos certificados, y ahora se quiera demeritar los mismos, pues alargando de alguna manera esta situación. Los mismos familiares dicen, si se le provoca estrés, se le puede provocar la muerte. Discúlpenme. La ciudad puede establecer, el médico está diciendo que corre un riesgo inminente. Entonces, si nosotros, en esa función jurisdiccional, la Corte ha resuelto de una forma distinta, y voy a hacer un símil, acaban de resolver el tema específico del magistrado suplente que había designado la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Conrado Reyes, del cual la Corte dijo que él no llenaba los méritos de idoneidad y honradez, sin necesidad de tener una sentencia. Pero en este caso, disculpen, se está acreditando, cuestión distinta, se está acreditando la situación y las circunstancias en el que el magistrado Aldana se encuentra. Nosotros no podríamos, no tendríamos que entrar a decidir de una forma distinta si la ley establece esa cesantía y la propia familia lo está diciendo. Entonces, ante esa situación humana, ante todas las circunstancias, es que nos hace hacer el planteamiento ante el Pleno y hacer ver pues que no vamos a prestarnos a ningún tipo de ilegalidad. Magistrada Ochoa, lo debo de reiterar, hay un hilo conductor de rescatar, de respetar esa dignidad humana al magistrado Neftalí Aldana, pero también las 5 páginas de la carta tienen mucha jurisprudencia, mucho derecho comparado, y a los detractores, porque no podemos negar que cada vez que algún magistrado o la Corte se pronuncia genera controversia. Estos detractores, miembros de grupos de intereses muy marcados, perversos muchos de ellos, empiezan ya la crítica y el señalamiento. Y hay un término que me gustaría que si usted nos puede aclarar, porque ustedes lo mencionan. Dice, ustedes no caen en el filibusterismo judicial. Y este es un término que, bueno, no se conoce o no se lee con mucha frecuencia. El haber ustedes presentado esto, ¿qué significa? Y precisamente para quitar esa argumentación de los detractores que están en este momento actuando. Nosotros quisimos decir que no íbamos a entrar precisamente en todas estas circunstancias, sino que estábamos basándonos y nos basamos en los planteamientos que realizó la familia, que realizó al seno de la Corte, y el análisis jurídico en relación a la integración, y por eso nosotros hacemos algunos acopios en relación a lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en relación a las resoluciones emitidas por una Corte irregularmente integrada, que son de alguna manera ilegítimas e ilegales. Violarían los derechos humanos.
creo que no podemos entrar a discutir. Usted bien lo decía, Mariano, hay muchas personas que son detractores. Y hoy en la mañana se decía que yo no había ingresado al pleno, cosa que eso es una total mentira. Yo estuve en el pleno por circunstancias establecidas, porque yo hice una ponencia y la planteé, fue que se decidió suspender el pleno. Entonces, lo que queremos es llamar la atención de la ciudadanía. Nos decidimos a grabar ese video, a hacer el planteamiento precisamente porque queremos salvar ante la ciudadanía nuestra responsabilidad de toda índole, nuestra responsabilidad moral con el colega, la responsabilidad moral con la familia. De verdad es muy triste que nosotros estemos discutiendo y que se esté discutiendo la situación como se hizo hoy en la mañana. Hoy en la mañana se dijo que había que declarar la incapacidad de él, pero por Dios santo, eso no es una función de la más alta corte. Nosotros no estamos en discusión de eso. No está la familia en discusión de eso. El hijo, su hijo, tiene una representación y la está haciendo y la está ejercitando. Entonces, la alta corte debe tomar en consideración todos los planteamientos realizados. Y es por eso que nosotros decimos, miren, definitivamente no nos vamos a prestar a hacer cuestiones o resoluciones de una forma ilegal. Magistrada Araujo, ¿qué sucede ahora que la Corte no está integrada con las resoluciones, específicamente también las ponencias que eran de los magistrados, del magistrado Aldana y del magistrado Energia Mejía? Bien, vean, creo que su pregunta es muy acertada porque indudablemente el gremio jurídico estará cuestionando sobre la legitimidad y la legalidad de las resoluciones, pero yo creo que son aspectos que debemos de circunscribirnos a establecer cuáles son las resoluciones que son ilegales y cuáles son las que son legítimas. Porque una cosa es que sean legales, porque por cuanto que están firmadas por 5 o por 7 magistrados, que son magistrados de esa corte electos legítimamente, y otra cosa es que sean legales y legítimas por cuanto que están siendo firmadas, si bien es cierto, por la conformación de los magistrados que debemos integrar, también lo es que está desintegrada. Pero ¿por qué está la Corte desintegrada? Porque, reitero, cuando inicialmente, y eso lo dijo el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre en la Asamblea Nacional Constituyente, se formó la Corte de Constitucionalidad y el Congreso iba a designar a esa Corte, no quiso que lo hiciera el Congreso, con el objeto precisamente de que las resoluciones no fueran politizadas por un órgano tan politizado como lo es el Congreso, sino que estuviera representada por los 3 poderes de Estado y además de eso por el Colegio de Abogados y por el Consejo Superior Universitario, que es el aspecto académico. De tal manera que si la conformación en ese entonces se pensó de esa forma, fue precisamente para que las resoluciones tuvieran credibilidad en el sentido administrativo, por cuanto que estaba representado el Ejecutivo, legislativo porque estaba representado el Congreso, jurisdiccional porque estaba la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera, con los otros 2 órganos nominadores. Sin embargo, si hoy tenemos a una Corte donde no está representado un órgano de poder, porque no está ni su titular ni su suplente, entonces el criterio de parte de este órgano no está representado de la Corte, de tal manera que entonces las resoluciones probablemente pues son legales porque son firmadas por los magistrados, sin embargo no son legítimas porque no
está conformada constitucionalmente la Corte de Constitucionalidad. Magistrada Araujo, hay un tema que se ha hecho, o sea, se ha trasladado reiteradamente por algunos y se refiere a la legitimidad de la carta, en cuanto aducen de que la esposa y los hijos no tienen las calidades ni las facultades para presentar una solicitud como la que presentaron y que la resumiríamos solicitándole a Corte de Constitucionalidad que ya no otorgue prórroga o nueva licencia. En el análisis ya estrictamente jurídico, ¿esta carta tiene validez? ¿Tiene legitimidad? Incluso se dice que hay bueno, no se dice, se está ya confirmado que uno de los hijos tiene un mandato judicial especial después de la enfermedad de su padre. ¿Cómo lo analiza o cómo le responde a los detractores? Bien, vea, el magistrado Nestalí Aldana es un funcionario judicial, no es un empleado público, de tal manera que tenemos que hacer perfectamente la diferencia. Si él hoy por hoy como funcionario público no está en la capacidad de poder firmar un documento porque la mitad de su cuerpo se encuentra imposibilitado, es lógico que quienes tengan que representar sus intereses sea su familia. ¿Y quién mejor que su hijo, que tiene un poder para poderlo representar en la corte? Por supuesto que lo que el hijo está es sometiendo a consideración del honorable pleno la posibilidad de que se le dé la cesantía conforme al 161 de la ley de amparo. Entonces, a mi criterio, se le debe conferir plenas facultades a esa carta, porque hoy por hoy el magistrado está imposibilitado de poderlo hacer y mucho menos de poder comparecer y ratificar ese documento. Pero ellos, con el objeto precisamente de salvaguardar su dignidad como ser humano, están evitando exponerlo y por eso están haciendo el planteamiento, con el objeto de no seguirle dañando más su imagen, deteriorando su salud, deteriorando a la familia y el sufrimiento que la familia hoy por hoy tiene de verlo en las condiciones actuales de salud en que se encuentra. Magistrado Ochoa, ¿se acepta, por ejemplo, esta cesantía? ¿Qué procede? Magistrado Ochoa, ¿me escucha? Sí. Procede que se declare la cesantía y que se informe a la Corte. Sí. Lo que procede, ¿me escucha? Sí. Sí, magistrada, la escuchamos. Sí, disculpe, yo creo que tengo algunos problemas de internet, aunque los detractores dicen muchas cosas. Si procede la cesantía, tendríamos que informar de forma inmediata a la Corte Suprema de Justicia para que ellos realicen pues ese proceso de designación. La verdad es que es algo inminente, algo importante, porque actualmente estamos específicamente 7 magistrados que no podríamos en algún momento inhibirnos de conocer algunos temas que por ética o que por algunas circunstancias tengamos que hacer. Se nos obliga a hacer el conocimiento de esos expedientes. Creo que es muy importante y creo que los legisladores y la Asamblea pensó específicamente en esas figuras. Entonces, en este momento es importante el cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales, porque así lo hicimos, lo juramos, hicimos un juramento ante la Constitución para ser esos guardadores de la misma. También, pues, en atención a los planteamientos que hacían y lo que decía la magistrada Araujo, efectivamente, anteriormente se habían hecho algunas
algunos planteamientos por parte de la familia en relación a la situación en donde se le otorgó 2 meses de permiso y luego 1 mes sin goce de sueldo. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita sí estén diciendo que esos documentos no tienen credibilidad, pero antes sí lo tenían? Es irrisorio traer 2 hechos de una forma y con una visión distinta, que creo que el pueblo de Guatemala de verdad es importante, y para nosotros es importante que se respete la integridad del magistrado Aldana. Magistrado Ochoa, tengo 3, 4 preguntas. Entendería perfectamente que por el tipo usted me diga que no las puede responder, dado que esto es un evento público y la expresión de su opinión podría tener alguna repercusión, pero las haré. Lo primero es, a su criterio y opinión, de darse la notificación a la Corte Suprema de Justicia, ellos deben de recurrir al listado que se conformó en el año 2016 o deben de realizar un nuevo evento. Segundo, es de su conocimiento y usted nos puede confirmar si la Corte de Constitucionalidad ya notificó al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, porque en la entrevista de anoche aquí mismo en Canal Antigua se puso en duda que ese trámite administrativo ya se hubiera realizado y consecuentemente el colegio no estaría en el proceso de convocar a sus asambleas para el nombramiento del titular que hace falta. Le escucho. Muchísimas gracias, Mariano. En relación a los listados, quiero manifestar que yo ya en un voto razonado disidente del magistrado Conrado Reyes, pues ya expresé pues estas circunstancias. Creo que la Corte Suprema de Justicia, en aras de resguardar esa constitucionalidad y ese cumplimiento de las condiciones, ellos definitivamente en ese espacio, ellos decidirán cómo realizar y de qué forma cumplir en estos meses. Son unos meses los que la Corte está esperando para que finalice la 7ª magistratura. En relación al tema que usted me decía del Colegio de Abogados y Notarios, nosotros también lo hacemos ver en nuestra nota. Creemos que esta cesantía ya se firmó, no tenemos conocimiento de si ya se hizo del conocimiento oficial al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y que es parte también de las obligaciones y del cumplimiento de la constitucionalidad en nuestro país. Es algo para Guatemala muy importante, esa conformación y esa integración de esa función constitucional como es el alto organismo a que representamos. Magistrada Araujo, definitivamente lo que está sucediendo en este momento pues no tenía precedentes, no se había contemplado como muchos de los temas constitucionales que ustedes están viendo. Sin embargo, se conoció hoy en un medio de comunicación que la CC iba a integrar la Corte con el magistrado José Maynor Parr Ucen y María Cristina Fernández. ¿Usted podría comentar al respecto en el sentido de las resoluciones, por lo que usted mencionaba anteriormente, que una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea legítimo, por favor? Claro que sí. Vea, efectivamente el 389, que es un acuerdo emitido por la Corte, permite esa correlación de las magistraturas para que en ausencia de uno de los magistrados pueda asumir el magistrado que continúa en el listado, que en este caso, en ausencia del magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia, conocería su suplente, que tampoco hay, entonces conocería por corrimiento el magistrado Parr Ucen. Y por supuesto, en el caso del magistrado Vanessa Mejía, integra, por el fallecimiento del distinguido colega, integra, por supuesto, la magistrada Fernández.
y efectivamente es legal de acuerdo a la regulación, a la reglamentación de la Corte, precisamente porque se está conociendo en forma anómala, o sea, no es lo que debe de ser, no es lo legalmente factible si existen los magistrados titulares, porque el artículo 263 de la Constitución de la República dice que la Corte de Constitucionalidad estará integrada por 5 magistrados titulares y por supuesto nos da la representación de cada uno de los órganos nominadores. Y luego de eso, ¿quién tendrá su respectivo suplente? Entonces, en ausencia, conocerán los magistrados suplentes, pero es para eventuales ocasiones, no es para que sea una regla permanente, porque la verdad es de que entonces la Corte la encontramos desintegrada y esto afecta la institucionalidad y la gobernabilidad del país. Creo que hoy por hoy la situación del magistrado Aldana, como la situación del magistrado Bonet Mejía, son magistrados titulares, que fueron designados magistrados titulares, debe de resolverse en forma definitiva y no prorrogar en el tiempo la integración para que sigan conociendo los magistrados suplentes. Magistrada Ochoa, hemos llegado al final del tiempo concedido para esta entrevista. Le solicitaría si hay algún elemento, en unas pocas palabras, que usted quiera transmitir a la audiencia de Canal Activo. Sí, gracias, Mariano. Se me olvidó indicar que el filibusterismo es el retardo o las prácticas para no lograr resolver alguna situación. Quiero hacer un llamado especialmente a mis colegas para que resolvamos toda la problemática que está pasando en este momento la Corte de Constitucionalidad. Que resolvamos la situación de cesantía que se nos está solicitando por parte de la familia y por parte de su hijo como mandatario judicial en relación a la situación de salud en que se encuentra el magistrado Aldana. Yo espero que todos los actores y actoras involucradas asumamos esa responsabilidad. Este es un momento histórico que enfrenta el país y que los órganos designantes procedan a realizar las designaciones de las vacancias de la Corte de Constitucionalidad. Creo que es muy importante restablecer esa función de la Corte de Constitucionalidad. ¿Para qué? Para darle respuesta a la ciudadanía de una certeza jurídica. Queremos agradecer a la magistrada Dina Ochoa y a la magistrada María de los Ángeles Araujo que nos hayan acompañado esta noche. Y las invitamos y las apoyamos para que continúen en esa labor de rescate y protección del Estado de Derecho de esta República. También extensivo al magistrado Conte. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mariano, y gracias, Carmen. Gracias, Mariano. Gracias. Bien, a ustedes los invitamos a que continúen con nosotros después del corte. Junto con Carmina vamos a conducir una segunda entrevista y esta se refiere al acuerdo emitido por la señora Fiscal General de la República sobre la reestructuración, la reforma a la Fiscalía de Delitos Transnacionales y que ha causado, por desconocimiento o mala intención de algunos, alguna controversia. Así que en la segunda entrevista hablaremos de estas reformas a la Fiscalía de Delitos Transnacionales. Los invitamos.